Estoy con Clorindo Testa, que está exponiendo en este momento una muestra muy importante en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una muestra muy abarcativa, Clorindo, porque abarca tu obra pictórica, tu obra arquitectónica. Ahí Sí, vamos a encontrar maquetas. Un conjunto de cosas. Uh-huh. Además no está hecha como una exposición retrospectiva, viste que nunca me gustó mucho, porque es como demasiado en serio, así, ¿no? O hacerlo cronológicamente, Claro. decir, hace tantos años hacía esto, ahora voy después esto. No, es como, estaba pensando, o sea, es como en, qué sé yo, en una feria de artesanías, que en una mesa se pone todo. Tal cual, porque Bueno, hay acá largos yo hice taburetes. una mesa que son Claro. como 40 o 50 mesas de dibujo, que son las que uno usa para dibujar, y encima de estas mesas están puestas todas las maquetas, los dibujos de cuando era chico, Uh-huh. las instalaciones, pero no puestas como una instalación, o sea, son partes o son amontonamientos así de cosas. Toda la crítica, leí estos días, coincide que se debe ver como una obra unificada. Unificada, claro, porque en realidad todo es como una instalación. Claro. O sea, con todas las instalaciones, incluso con todos los planos que hice que están en los tubos, Sí. que muchos me preguntaban, pero los planos no están adentro. Y yo decía, sí, están adentro porque si no, no hubiera tenido ningún sentido, ¿entendés? Colocar los tubos Totalmente. vacíos. Está lleno de tubos con la etiqueta Con la que dice. etiqueta que dice están los planos, adentro de Claro. todas las obras que se hicieron, son Claro. como 400 tubos. Claro. Vos compartís ese criterio de que se debe ver la obra tuya pictórica con la obra de arquitectura Claro, porque como todo es parte una de un mismo sola, proyecto. sí, es una sola actitud, digamos. Uh-huh. Porque no se diferencia la manera de encarar una pintura, una instalación o una obra de arquitectura. Digamos, uno las piensa de la misma manera, con el mismo método, por lo general sentado en un escritorio, así como estuvimos ahora, ¿entendés? Y ahí desarrollás. ¿Cómo empezaste? ¿Qué empezaste a hacer antes? Y Te empecé a hacer recibiste de las dos arquitecto, cosas. pero antes ya No, yo pintabas. siempre digo, y ahí en la mesa están, porque cuando tenía 3 años fui a un jardín de infantes que se llamaba Montessori. Montessori era una educadora italiana, pero muy conocida, y que en Estados Unidos sigue habiendo las escuelas Montessori. Acá creo que duró 2 o 3 años. Era el año 27. Y lo primero que me dieron, se lo daban a todos los chicos, eran 3 moldes, ¿no? Que uno tenía un cuadrado, el otro un círculo y el otro un triángulo. Entonces uno con esto, con el lápiz, dibujabas, después con un lápiz de color rellenabas, hacías figuras distintas porque superponías 4 triángulos pero de distintas maneras, y en realidad eso lo sigue usando uno hasta ahora porque Está en la exposición eso. claro, está y no puse el final, que era lo que uso todos los días, que son también unos moldes que también tienen cuadrados, triángulos, ¿no? Y círculos, con los cuales uno dibuja, Uno trabaja. hace baños, esto, las entradas, ¿no? Nosotros O sea, andamos que es por una la... continuidad desde los 3 años Sí, hasta hasta que ahora. te morís seguís usando las mismas cosas. Los mismos moldecillos. Yo lo que decía recién es que a veces andamos por la ciudad y no tenemos conciencia de la cantidad de obras de Testa. Sí, no son tantas, No, pero no pero son, por ahí no son tantas en cantidad, pero son obras muy sí, son importantes. obras, La sí, Biblioteca Nacional, sí, el el Centro banco Recoleta, que ahora es el hipotecario, el Banco Hipotecario, la claro. Recoleta, algunas casas de departamentos, pocas. Has hecho pocas casas. Sí, ¿Te interesa más la obra? no es que me interese, sino que, Vienen menos. claro, digamos, no soy un buscador de obras, ¿no? Que es un defecto en realidad. Pero por eso está en la calle Rodríguez Peña Decís hay por una. algún lado que no hay que Sí, convertirse en en empresario, que el empresario, sí, arquitecto no porque yo debe no lo convertirse. soy, otro, a lo mejor hay que convertirse en empresario, Claro. pero no es el caso mío, ¿no? Yo por una falta de actitud, ¿entendés? O de habilidad. La obra de la Biblioteca Nacional, que duró, ¿cuánto? 30 años hasta que se abrió Sí, más o definitivamente. menos, sí. Vos estuviste en el primer proyecto, en la primera parte. Claro, porque eso fue un concurso Sí. que hice con Francisco Bullrich y su mujer, que después se murió, Alicia Casaniga. Y fue en el año 62. Y la obra se inauguró varias veces, ¿viste? Siempre todas las obras se inauguran. La Casa de Gobierno de La Pampa, que fue otro concurso, También. se inauguró 3 veces. Y la primera placa de bronce,
3 meses después fui y no estaba más. Ni la Entonces, placa. porque había cambiado el gobierno o la intervención, no me acuerdo qué era. Entonces me dijeron, no, se cayó. Y la Desapareció biblioteca también se misteriosamente. inauguró varias veces. Varias Sí, veces. el Hospital Naval también varias Pero ¿qué veces. pasa con esas obras, por ejemplo, la Biblioteca Nacional? Se proyectan hace 30 años. Cuando se inaugura finalmente, muchas cosas ya deben ser antiguas, porque toda la Sí, por supuesto, informática. toda la informática. Por otro lado, uno dice que en realidad es una suerte, porque suponete que la informática hubiera sido la de hace 30 años. Mm, No serviría absolutamente para nada. Eso sí, Tampoco lo hubieran cambiado probablemente. seguiríamos con la misma. Claro, en cambio así, más o menos las cosas siguen en la actualidad, ¿no? Por En ejemplo, este cuando libro, hicimos el sí. Banco de Londres, no había sala de cómputos, porque todavía no estaban las Ah, computadoras. ah. Después, cuando se hacía la obra, se puso una sala. Después, yo creo que 3 años después, vendieron como chatarra todo el equipo que se llamaba Marconi, no sé cuánto, que era un Ujú, nombre también antiquísimo, ¿no? ujú. Una computadora llamarse Marconi es rarísimo, Suena ¿no? raro, sí. Sí, Paralelamente a la muestra salió un libro excelentemente editado por Suma, sí. Por Suma, la revista de La revista arquitectura. Arquitectura, pero que ahora va a empezar a publicar Sí, sí, libros. me Este es el enteré y me primero. alegro porque Sí. realmente es un libro No, está muy muy bien, bien hecho, con muy buenas fotografías. con muy buenas Sí. fotografías. Y leyendo el libro me enteré que hubo un anterior, que este toma Claro, cosas del anterior, hubo pero otro que agrega. lo publicó el CAIC hace más o menos Sí, 15 años, sí. que era más a la época de hace 16 años, ¿no? O sea, eran blanco y negro, Ah, la mayoría eran dibujos. claro. En la exposición vi también muchas maquetas. Estábamos hablando recién antes de empezar. Hay un proyecto para Puerto Madero, por ejemplo, Claro que ese para fue otro concurso concursos que que desgraciadamente no sacamos el premio. que los hizo otras personas. ¿Qué Sí. sentís vos que al andar por Buenos Aires, al ver Buenos Aires, qué cambiarías de Buenos Aires? Supongo que tantas cosas, pero empecemos por alguna. Claro, es muy complicado, ¿no? Mm, Por ejemplo, estoy seguro que Puerto Madero, como ese proyecto, hubiera sido más lindo. Por lo menos mm, a mí me hubiera gustado más. Contá un poco Pero, cómo era, para que nos imaginemos cómo hubiera bueno, lo sido que Puerto hacía Madero si era, ganaba ti. viste que las manzanas de Buenos Aires, si uno con un cuchillo, como si fuera un queso, las corta Mm, y corta una tajada, entonces tenés una línea de edificios, ¿no? Que están interrumpidos por las calles. Entonces lo que se hizo fue, es como si se hubiera cortado con una tajada las calles las manzanas que están sobre Leandro Alem y Libertador, y uno las hubiera trasladado del otro lado de los dos. ujú. Entonces las azoteas estaban vinculadas, se podía pasear, se bajaba, o sea, era como un paseo público a la altura del 7, 8 o 10 pisos, que era Salvando las continuo. distancias es un poco la idea, yo vi las fotos acá porque no lo conozco, del balneario La Perla, que hay Sí, toda una más o menos lo escalera mismo. que va por Y que encima de los edificios. tiene como también 15 cuadras de largo. Claro, Claro, has es armado un así. Y paseo, donde hay un paseo por arriba, claro. frente al río, donde iba a haber bares, o sea, estaba proyectado, no es que iba a haber bares y confiterías y restaurantes. ¿Por qué Buenos Aires se alejó tanto, le dio tanto la espalda al río? Perdimos tanto con eso. Bueno, siempre hago una especie de cuento, porque A ver. cuando se fundaron las ciudades en América, había una especie de orden de cómo tenían que ser las ciudades, que las hizo el rey. Y las ciudades decían que tenía que tener una plaza principal donde estaban la catedral, todas las actividades, Cabildo, cabildo, sí. todo eso, y después ahí tenían que salir 4 calles, que una iba al norte, al sur, al este y al oeste. Decía que con el fin de que la ciudad se expandiera, ¿no? Armónicamente. O sea, iban creciendo, ¿no? Y las ciudades americanas obedecieron eso, Ujú, ¿no? Desde el 1580 y pico. Por ejemplo, Buenos Aires, vos agarrás Rivadavia, claro. ¿no? Y llegás a todos lados, hasta Chile, agarrás el norte, el Sí. sur, y el este se fue rellenando. Yo creo y digo que es como para obedecer esa orden que está en el subconsciente de las ciudades. Ujú. Entonces la ciudad va creciendo también hacia el este y se expande, como decía, que se podía expandir, ¿no? Y por eso se va rellenando. Se va rellenando. ¿Qué pensás de la poca preservación, el poco cuidado que hemos tenido con lo poco que hemos tenido de patrimonio histórico? Acá no hay demasiados edificios que se puedan considerar, comparamos con Europa, obviamente no, pero no se ha cuidado Claro, tampoco lo que hay. sí, lo que hay. Pero eso también es
curioso, porque ahora con el banco ex de Londres y que ahora es el hipotecario, que fue hecho en los años 60, el proyecto del 60, o sea que son 40 años, ¿no? 40 años, sí. O sea, las cosas cambiaron muchísimo en 40 años, o sea, toda la actividad bancaria, viste que los bancos ahora son completamente distintos, no tienen más metros y metros de mostradores, sino que prácticamente Máquinas, no hay máquinas, hay escritorios. ¿Mm? O sea que un edificio tiene que poder cambiar. ¿Entendés? Tampoco tiene sentido de que declares monumento histórico algo para que no pueda cambiar, ¿entendés? Que no se le ayude a que los dueños puedan, ¿entendés? Seguro. Poder mantenerlo. Es un poco lo que has hecho, estoy pensando en el Recoleta, donde se mantuvo la estructura Se original. mantuvo la estructura, pero cambian, porque claro. una cosa es un convento, ¿entendés? Un asilo de ancianos, y otra cosa es un centro cultural. Entonces hay cosas que las pueden mantener. O sea, los espacios que tenía el Recoleta, el centro Recoleta, eran grandes porque eran dormitorios comunes, así, ¿no? Medían 20 metros o 30 metros de largo. Eran ¿Entendés? dormitorios. Claro, eran dormitorios, entonces eran salas como sala de internación, digamos. Claro. Sí. Lo mismo que ahora se usa para las exposiciones. Claro, que se usa para la exposición porque tiene un espacio que los favorecía. Acá en este libro es interesante porque está muy contado toda la realización del centro Recoleta y de la otra parte, Y del la otra shopping. parte que fue Sí. varios años después, porque el centro Recoleta tiene entre 15 y 20 años, no me acuerdo. ¿Y esto que tiene? ¿2, 3 años? Y ¿Cuánto esto tiene? un poco más, porque viste que el tiempo pasa rápido. Hubo ¿no? mucha resistencia, me acuerdo, a que se hiciera este shopping ahí. Mucha resistencia. Claro, porque, o sea, no sé cómo lo hicimos, supongo que lo hicimos bien, me parece. ¿no? En mi entender, muy bien. Sí, es uno de los lugares más lindos que tenemos en Buenos los Aires. negocios uno no los ve, en realidad el muro, ¿no? Que uno se acuerda siempre desde chico, que además es divertido, ¿no? Porque se hablaba de las memorias de las ciudades. Había una fotografía en un libro que hizo la municipalidad, que eran fotos de Bioy Casares, y que escribió Bioy Casares sobre el barrio de La Recoleta, en los años creo que entre el 50 y el 60. Y en la foto que él había sacado del muro ese de La Recoleta, había un linchera que se estaba vistiendo. Después cuando la empresa fotografió el muro, porque el muro en realidad no es el muro original, sino que el muro original se rompió porque había que hacer unos sótanos, pero después se reconstruyó porque se sacaron las fotos, se hicieron los moldes, pero en la foto que sacó la empresa 30 años después del primer linchera que se estaba vistiendo, en el mismo sitio había otro linchera que se estaba vistiendo, que más o menos podía ser el bisnieto. Claro, ¿no? era lo mismo. Era lo mismo, sí, no había cambiado nada, ni el muro ni el linchera. ¿no? A vos te atrae muchísimo esa cosa de tomar edificios antiguos y trabajar encima, sí, ¿no es porque cierto? es una cosa que me divierte hacerlo. Se nota, sí, se nota. Conozco, de las pocas casas que has hecho, conozco alguna y sé lo que has hecho con una casa también de muchos años. Sí, sí, sí. Esta Yo creo que las exposición, casas cambian, sí. porque también la gente vive distinto y te interesan otras cosas. Te interesan otras cosas. Y también entonces la casa tenés que adecuarla a lo que es ahora. ¿Entendés? No podés imitar en una casa que necesita más lugares, imitar las cosas que hacían los arquitectos hace 50 años o 100 años, porque eso es como una falsificación. Totalmente. No es lo que es La verdad, lo de ahora. lo de ahora. Entonces, yo creo que vos tenés que agregar lo de ahora a los edificios. Por eso el centro cultural tiene escaleras de hierro, ¿viste? En el patio central. Sí. Tiene escalera de hormigón en uno de los claustros que siguen siendo esos los claustros originales. Seguro. Pero no podés hacer una escalera colonial, suponete. No, más bien. Además es muy atractivo, así como está, es muy atractivo. Sí. Es muy atractivo. ¿Hasta cuándo está la muestra? La muestra hasta el 5 de mayo. Hasta el 5 de mayo en el Museo de Bellas Artes. Que dicho sea de paso, como siempre, hay una serie en este momento también de muy buenas exposiciones en Bellas Artes. Claro, porque hay una exposición de un holandés que es una buena exposición. Lo tengo anotado por acá porque tiene un nombre muy difícil. Eric van der Green. Es muy interesante. Sí. El otro día cuando fui a ver tu muestra aproveché y lo vi. Claro, y después está la
lo de Marta Minujín, que Está estaba en la Minujín, sala de abajo y está que la ahora está muestra, arriba, está arriba, la muestra de las miniaturas de sillas, que es y de una Silla, que belleza. también es divertida. Y siguen los grabados de Goya Y todavía. sí, y después de la muestra mía había una muestra italiana con artefactos y cosas utilitarias ¿sí? romanas del primer siglo, Ah, qué lindo. que va a ser muy interesante. Bueno, pero por lo pronto que vayan ahora. Ahora